Diálogo Directo. Son las 17 horas con 18 minutos, 17 con 18 minutos. Saludamos a esta hora de la tarde a Silvia Bonilla, presidenta de la Comisión Económica de los Derechos Humanos, a través de la vía telemática en la tercera entrega de Punto Noticias para nuestro segmento de entrevistas. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Durante esta época de pandemia se han producido una serie de violaciones a los derechos humanos en diferentes instancias. Para hablar de ese tema le hemos invitado, así es que denos por favor un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de la emergencia sanitaria. Le saluda Licenia Espinel, buenas tardes, bienvenida. Hola Licenia, una buena tarde y una buena tarde con todas y con todos. Realmente sí ha sido preocupante la actuación del gobierno frente a la emergencia sanitaria. Hemos visto cómo de forma reiterada, de forma sistemática, se han cometido vulneraciones a los derechos humanos, pero no solo eso, sino a través de, se ha intentado gobernar con un estado de excepción permanente, ¿no? Hace apenas 2 días se acaba de renovar nuevamente por 30 días más un estado de excepción que a todas luces es inconstitucional. Ya lo había advertido la Corte Constitucional hace dos meses que se dictaminó el último estado de excepción, que el Estado había sido poco acucioso, dijo la Corte Constitucional, en establecer mecanismos democráticos para generar, mediante vías ordinarias, formas de sostener la pandemia y sostener la crisis y la nueva normalidad, ¿no? Que no sea de forma excepcional. Recordemos también que el anterior estado de excepción se intentó incorporar como una de las causales la crisis económica. ¿Y esto para qué? Para introducir reformas económicas inconsultas, por fuera de mecanismos democráticos, y claro, que finalmente reproduzcan agendas como lo que ha acontecido con la Ley de Apoyo Humanitario, que es introducir toda una agenda flexibilizadora en retroceso de derechos laborales. Ahora, Silvia, del lado de las autoridades se señala que es necesario la extensión de este estado de excepción para poder aplicar medidas restrictivas que permitan frenar la ola de contagios de COVID-19 que se vive en el país, en especial en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, la capital, y en otras localidades, en otras provincias que también están seriamente afectadas por esta pandemia. Hay medidas de restricción que no se podrían aplicar, no se podrían utilizar sin el amparo de un estado de excepción. Lo lamentable es que a pretexto de ese estado de excepción se cometan estas vulneraciones a los derechos que usted menciona. Claro, habíamos visto, por ejemplo, que solamente al inicio de la pandemia ya hubo serias denuncias en contra de la actuación de agentes militares, ¿no? Como a personas que no utilizaban la mascarilla o personas por fuera del toque de queda, hubo serias vulneraciones de su dignidad, a su integridad. ¿Y para qué ha servido el estado de excepción, no? Vemos cómo el COE nacional cambia y revierte sus decisiones dependiendo de el manejo de los grandes grupos económicos, ¿no? La anterior semana que hubo feriado y no hubo no hubo restricciones a la libertad de tránsito, por ejemplo. ¿En base a qué se está gobernando? ¿En base a qué se está decidiendo? ¿En base a qué intereses, no? ¿Realmente es el derecho a la salud el prioritario para el gobierno o se están incorporando, insisto, agendas desmovilizadoras, flexibilizadoras de introducción de políticas económicas neoliberales con el pretexto de la pandemia, ¿sí? O de la emergencia sanitaria? Realmente vemos también cómo ha colapsado el sistema de salud. Lo de que pasó en Guayaquil es muy lamentable realmente, y eso no ha frenado el contagio. Es decir, la restricción de derechos únicamente se justifica de forma excepcional cuando es proporcional a la garantía de derechos. Pero si es que vemos que el Estado, además, el gobierno está autorizando actividades productivas que además jamás ha controlado ciertos sectores, como los sectores extractivos, como los sectores petroleros, como las y los trabajadores, por ejemplo, del sector agrícola, agroexportador, jamás han estado protegidos por el Estado durante la pandemia. El mismo sector salud, que no ha tenido tampoco acceso a mecanismos suficientes, adecuados, que ni siquiera tienen salarios, que hasta ahora no se les deposita sus salarios. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, insisto, se justifica excepcionalmente la restricción de derechos solamente cuando esto es proporcional a la garantía de otro derecho, pero eso tampoco ha sido así. Estamos conversando con Silvia Bonilla,
Ecuménica de los Derechos Humanos. Son las 17 horas con 21 minutos. Silvia, ¿cuáles son las vulneraciones a los derechos más frecuentes que ustedes han podido detectar como organización defensora de los derechos humanos en el marco de esta emergencia sanitaria y amparada en los estados de excepción? Bueno, esa es una pregunta difícil porque las vulneraciones en este momento son tan graves que están en todo lado, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, desde los abusos policiales, abusos militares, hasta la falta de acceso al derecho de salud mismo. Hemos visto cómo recién el gobierno mismo, a través del INEC, sacó las últimas estadísticas de empleo y el empleo adecuado, que siempre ha sido bajo, en 4 de cada 10 personas accedían a un empleo adecuado, en este momento no llegan ni siquiera a 2 cada 10 personas que tienen un trabajo adecuado, ¿sí? Aparte de no ha habido un real apoyo a quienes están sosteniendo la pandemia, que son las personas que trabajan en primera línea. Sí, vemos como también ha habido retrocesos en el derecho a la educación, que repercute directamente en el acceso a la educación, la matrícula, el cierre de programas de alfabetización, por ejemplo, de primera infancia. Hemos visto también cómo se ha potenciado la industria extractiva, eso no ha parado. En medio de un derrame petrolero, las autoridades no han hecho absolutamente nada para poder sostener a las personas que están ahí, que son víctimas de un derrame y que son víctimas además de una pandemia. Y el Estado ha priorizado la extracción petrolera, sostener los recursos económicos, apoyar a estas grandes empresas en retroceso de derechos. Han acudido a instancias nacionales para dar a conocer estas alertas sobre las vulneraciones a los derechos humanos y a diferentes derechos que se han producido en el marco de esta pandemia. Sí, desde diferentes espacios sí se ha apelado también a organismos internacionales, pero sobre todo a las Cortes Nacionales, ¿no? En ese sentido, no solamente las Cortes de primera instancia que resuelven los casos que llegan a conocimiento a través de acciones de protección, que son las vulneraciones más comunes de derechos en temas incluso acceso a medicinas, por ejemplo, o acceso al derecho a la educación mismo, en casos de despidos, etcétera, pero sino la Corte Constitucional mismo, ¿no? Vemos cómo hay un procedimiento, un seguimiento de control del estado de excepción en el que se ha abierto un proceso que ha sido, yo diría, ineficiente, pero al menos se ha intentado abrir un proceso de seguimiento de los derechos que no debían ser suspendidos, que por lo tanto tenían que ser garantizados y no han sido garantizados de la forma adecuada. Y por otro lado, toda la normativa que se ha producido a nivel estatal, no solamente a nivel legislativo, como la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley de Finanzas Públicas, sino también acuerdos ministeriales, resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas que ahora están demandadas su inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Aún no tenemos, yo entiendo, ningún resultado tampoco en la Corte Constitucional, más allá de unas 2 sentencias negativas que salieron al inicio de la pandemia, pero hay un rol fundamental de la Corte, de que se pronuncie primero sobre la inconstitucionalidad de este nuevo estado de excepción declarado por 30 días más y segundo sobre la inconstitucionalidad de las normas que se han demandado. No solamente apoyo humanitario, no solo finanzas públicas, sino resoluciones del Ministerio de Educación, resoluciones del Ministerio de Finanzas, resoluciones del Ministerio de Trabajo, que son regresivas en derechos, restrictivas en derechos. ¿Cómo entender la actitud del accionar de la Corte Constitucional frente a naturaleza como las que ustedes han planteado, que defienden los derechos de las personas, y la respuesta que da la Corte a estos y otros temas que tienen que ver con derechos frente a la respuesta rápida, ágil y más oportuna que dio a un pedido del sector empresarial respecto al pago anticipado de tributos? ¿Cómo entender esta actitud en unos casos muy ágil, en otros casos simplemente que le va dando largas y no se pronuncia? Bueno, primero sí hay que identificar que los procedimientos son diferentes, ¿no? Digamos, esta resolución del pago anticipado del impuesto a la renta entra a través del seguimiento del estado de excepción mismo, ¿sí? Como parte o como una medida dentro del estado de excepción y por lo tanto dentro del mismo proceso, y esos tiempos son más cortitos. Sí, ahora lo que sí esperamos, por ejemplo, es que se pronuncie en el mismo tiempo, que es corto, respecto a este nuevo estado de excepción. Ahora sí, las demandas de inconstitucionalidad, las demandas de incumplimiento, las demandas por incumplimiento, sí tienen un periodo más largo para resolver. Sin embargo, tampoco lo han hecho de forma adecuada, ¿no?
sí ha respondido muy prontamente en este tema, pero esperamos que en otros temas se pronuncie de la misma forma, ¿no? Está pendiente hace un poco más de 3 meses una sentencia sobre el presupuesto de la educación, ¿sí? Apenas hace una semana hubo una audiencia sobre el rol de las Fuerzas Armadas y sobre cuál es este ejercicio complementario que tiene que hacer. Y nosotros sostenemos que las Fuerzas Armadas no tienen funciones para hacer control del orden interno del país, ¿no? Y eso se presta también para muchas vulneraciones de derechos. Por ejemplo, hay alrededor de 22, 23 demandas en contra de la ley de apoyo humanitaria y hasta ahora no se han admitido más de 10, 11 demandas a trámite. Y eso es urgente y merecen medidas cautelares urgentes que suspendan los efectos, al menos mientras no se resuelva sobre el fondo. Las vulneraciones a los derechos humanos, derechos de las personas que se han dado durante la vigencia reiterada de estos estados de excepción y la emergencia sanitaria como tal, ¿vienen solo del sector estatal o también se han presentado del sector privado, tomando en cuenta que muchos trabajadores han sido despedidos amparándose en un acuerdo ministerial antes de la vigencia de la ley humanitaria y con la vigencia de la ley humanitaria también, sin reconocerles los derechos más elementales? Sí, es como muy evidente este clima de impunidad que existe, no solamente en el ámbito laboral, ¿sí? Y en complicidad con el Estado. Yo diría que el Estado más bien, desde que, y yo recuerdo, ¿no?, lo que dijo Richard Martínez al inicio de la pandemia, que la realidad superó la legalidad, ¿no? Entonces, bajo esta excusa, bajo este pretexto, el Estado más bien se ha lavado las manos frente a su rol de control, frente a su rol de protección y de garantía de derechos, y aún más ha permitido y ha dado paso a través de resoluciones, acuerdos ministeriales, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que le han facilitado la vía para estas vulneraciones de derechos. Es decir, la ley de apoyo humanitario mismo tiene contenidos específicos respecto de nosotras no controlamos, solamente se registran los contratos y nada más. Cuando el rol del Estado frente a las relaciones laborales tiene que ser un rol activo. Y eso se entiende porque la relación entre trabajadores y empleadores siempre va a ser una relación desigual, que se equipara, uno, con la intervención estatal, y dos, también con la posibilidad de que las organizaciones de trabajadores actúen de forma colectiva en procesos de sindicalización. Pero vemos, por ejemplo, cómo desde el Estado mismo se ha negado muy sistemáticamente la firma de contratos colectivos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la huelga que están sosteniendo las y los compañeros de Explosen en este momento en La Tacunga, en donde el Estado mismo ha generado un clima para la impunidad de esta empresa, ¿sí? Donde el Ministerio de Trabajo ha asumido un rol en contra y ha resuelto en contra de los derechos de los trabajadores y más bien se ha puesto de parte de la empresa en contra de la firma de un contrato colectivo, ¿sí? Donde vemos que Fiscalía ha actuado, ahora sí, muy diligentemente para criminalizar a las y los trabajadores que están sosteniendo una huelga completamente legítima. Cuando vemos que la policía, los militares han ido a hacer uso desproporcionado de la fuerza en contra de trabajadores y en este proceso de hostigamiento todo el tiempo, ahí sí el Estado ha sido muy eficaz, ¿sí? Pero cuando se trata de controlar, por ejemplo, los grandes capitales, cuando se trata de controlar lo que está pasando en las haciendas bananeras, donde no se están pagando salarios adecuados, donde las personas están sin instrumentos suficientes de bioseguridad, ahí no ha hecho nada el Estado. Por ejemplo, hay denuncias de repartidoras de Globo, que a pesar de la ley seca, la empresa les obliga, y voy a poner esto porque les obliga en contra de reducir sus ingresos, a repartir alcohol. Viernes, sábado, domingo. Hemos hecho denuncias y ahí Fiscalía no actúa, ¿sí? ¿Cuándo actúa? ¿Cuándo no actúa? ¿Y en beneficio de quiénes? ¿Y quiénes se exponen? Cuando el Estado o cuando el gobierno dice vamos a poner el hombro para salir de la crisis, ¿realmente quiénes están pagando la crisis? Silvia, solo para que quienes nos siguen a través de redes sociales y nos escuchan a través de nuestras frecuencias, clara de las vulneraciones que ustedes han detectado y han identificado y sobre las que han generado alertas, es
los derechos laborales, el estado del trabajo público y las privatizaciones, el trabajo en condiciones de esclavitud moderna, que es un tema también muy frecuente ahora, la alimentación y la economía campesina, las comunidades afrodescendientes, los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, la violencia de género, que también es un problema tremendo ahora, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la situación de las poblaciones vulnerables, entre ellas los LGBTI, los efectos de los derrames petroleros y los impactos ambientales en la Amazonía, la consecuencia de la política de deuda que la estamos viviendo, que se privilegió el pago de la deuda antes que atender una emergencia sanitaria, y el papel de la ciencia, la comunidad científica y la toma informada de decisiones. Son, entre otras, las vulneraciones a los derechos que ustedes han identificado. Pero estas ya han sido expuestas, se han generado las alertas. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para evitar que esto siga pasando? Bueno, siempre es importante como un ejercicio de conocer y reconocer nuestros derechos, ¿no? De saber cuáles son los límites también del poder y cuál es la capacidad de agencia y la capacidad de acción colectiva que tienen las y los ciudadanos. Es importante además saber que, por ejemplo, mecanismos o los derechos a la protesta y a la movilización social no han sido suspendidos y que ese siempre es un derecho que puede servir, y lo han reconocido los organismos internacionales de derechos humanos, como una fuente de oponerse al poder tiránico del Estado, al poder arbitrario del Estado. Es decir, siempre va a existir esta posibilidad de, a través de la organización, generar mecanismos y alternativas, no solamente autónomas, es decir, construir, por ejemplo, y sabemos de experiencias muy interesantes de compañeras que están sosteniendo procesos de medicina, ¿no?, comunitaria, y que de esa forma están sosteniendo también la crisis. Y por otro lado también cómo exigirle al Estado, a través de la protesta, de la movilización cumpla social, su rol de cumplimiento, sí, el cumplimiento de su deber de protección y de garantía de derechos, ¿no? Creo que eso es importante saber. Creo que hay que saber también con claridad que esos derechos no han sido suspendidos y que por lo tanto se puede hacer uso de estos mecanismos, ¿no? Y que además se pueden activar todos los derechos de petición, que se puede demandar al Estado, que se puede hacer ejercicio de todos estos mecanismos, ¿no? Dentro del Estado, pero también por fuera, ¿no? Generar de forma autónoma. Sabemos también, por ejemplo, estas dinámicas de ollas populares que funcionan muy bien en algunas ciudades, ¿no? Y que esos son ejercicios también de resistencia y de garantía de derechos, porque cuando el Estado no responde, quienes responden son las personas, en comunidad, en solidaridad. Muchísimas gracias, Silvia, por su información, por su presencia en nuestra emisión de noticias a través de Pichincha Universal. Silvia Bonilla, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, nos ha acompañado esta tarde. Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Licenia, y una buena tarde. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.